este horario para hablar de un tema súper importante y que nos puede afectar a una gran cantidad de consumidores en nuestro país, ¿cierto? Que es el tema, vamos a hablar de un tema bien particular, que es el tema de los neumáticos. Está con nosotros el gerente general de Econeu, Jesús Núñez y más. ¿Cómo está, Jesús? Muchas gracias por acompañarnos en el Innovando y Hablando en la nueva mía, la radio de las pymes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Buenas tardes. Nos acompaña Jorge Sangüesa también, aquí está con nosotros hoy repasando la figura de este programa que es Felipe Díaz, pero vamos a entrar en materia, ¿cierto?, en un proceso que se está llevando a cabo, que puede dar cuenta, muchos no sabíamos que se está gestando, ¿cierto?, y que tiene que ver con la aplicación de la ley REP, ¿cierto?, que involucra que las empresas, en este caso, vamos a hablar, ¿cierto?, el tema de los neumáticos propiamente tal, que se hagan cargo de, en este caso, el segundo uso o cuando dejan de servir los neumáticos en el sentido más estricto, ¿cierto?, para los vehículos, y qué pasa con ese residuo. Y entiendo, ¿cierto?, que hay una problemática ahí, y porque esto se tiene que aplicar ahora, en enero del 2023, y Jesús nos va a dar cuenta, ¿cierto?, de en qué está esto y qué problemática hay al respecto. Sí, lo primero de todo hay que decir que la ley REP fue un hito importantísimo en este país en el año 2016, cuando se promulgó la ley, cuando se aprobó por el Parlamento de la República, pero han pasado ya bastantes años hasta que se ha puesto en marcha realmente en la práctica la ley REP a través de los correspondientes decretos supremos que están establecidos. Es decir, la ley REP prevé la correcta gestión ambiental de 6 productos prioritarios, como son los neumáticos, los envases y los embalajes, los aceites lubricantes, las baterías, las pilas y los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos. Por tanto, la ley REP es un gran hito para el país, y el primer producto prioritario en el que se aplica esta ley REP es el neumático. ¿En qué situación está? Vamos a ver, el decreto supremo que regula la aplicación de la ley REP para el sector de los neumáticos se publicó en enero del año 2021, y desde entonces las principales asociaciones gremiales del sector se pusieron en marcha para generar el proyecto correspondiente para poder llegar en plazo a implementar el sistema colectivo de gestión. Un sistema colectivo de gestión, sin entrar ahora demasiado en detalle, es simplemente la agrupación de diversos importadores que tienen la obligación legal de cumplir unas obligaciones, y la ley les permite unirse en una asociación sin fines lucrativos para perseguir los fines que están previstos por la ley REP. Y en este sentido, evidentemente, puede haber tantos sistemas de gestión colectivos como el propio mercado genere en base, pues, a afinidades, en base al propio libre mercado. La preparación o la gestación de los sistemas colectivos de gestión es muy complicada porque reúne en torno a una misma entidad, aunque sea sin fines lucrativos, a empresas competidoras. Estamos hablando de las empresas importadoras de neumáticos que compiten entre sí por ganar una mayor cuota de mercado o por ganar un mayor beneficio. En este sentido, la situación actual que tenemos los sistemas colectivos de gestión de neumáticos en Chile es que lo que estaba previsto en el decreto supremo en cuanto a plazos para iniciar las operaciones de recolección y valorización de los neumáticos fuera de uso, preveía que se pusieran en marcha las operaciones en el mes de febrero del 2023. Y, sin embargo, la propia normativa establece una serie de procesos administrativos y burocráticos que hay que cumplir y cuyos plazos no están bajo el control de los importadores, sino que son plazos administrativos y, por tanto, están en manos de la administración pública. En este caso, el primer paso obligatorio de todo sistema colectivo que se intente crear es el paso por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y este paso es un paso que es muy importante para la ley, y el tribunal, en nuestro caso, se ha tomado prácticamente un año para poder resolver el proceso de aprobación de los estatutos y bases de licitación del sistema colectivo de gestión,
Por lo tanto, todo este tiempo que se ha demorado la entrada, la resolución del informe favorable, nos ha impedido avanzar en el resto de procesos administrativos que todavía tienen que venir, puesto que por la propia normativa esos procesos necesitan obligatoriamente del informe favorable del tribunal. En conclusión, pasarán todavía varios meses hasta que los sistemas colectivos de gestión en Chile puedan empezar a operar, puesto que dependemos de la creación de una corporación sin fines lucrativos que depende de la autoridad de la municipalidad donde se cree, que son plazos de meses, de semanas, que al final son meses, más luego el tiempo que requiere la autorización del plan de gestión por parte del Ministerio de Medio Ambiente, que puede tomar también varios meses. Por tanto, hasta que no consigamos esas autorizaciones no podremos iniciar las operaciones. Pero por otro lado, lo que sí podemos asegurar es que nuestro sistema colectivo de gestión, que de momento está representado por la entidad ECONEU, estará plenamente operativa tan pronto como se consigan las autorizaciones previstas en la normativa. Ahí por lo que veo, Jesús Matías, hay un inconveniente ahí del timing probablemente administrativo respecto de la implementación, porque esta es una gran noticia que se haya implementado la ley REP. Creo que a todos los que hemos conocido un poco la historia de la implementación de esta normativa nos alegra de sobremanera, pero vemos también que hay trabas respecto yo diría que de la modernización del Estado y de los timings que hay para efectos de poder cumplir esta normativa, como tú muy bien dices, porque entiendo que ahí probablemente, como hay varios actores, como dices, que se reparten parte del mercado, podrían haber eventualmente problemas de colusión o imagino que la autoridad hace un control previo, digamos, para evitar una situación de ese tipo. Así es. Ahora, ¿tú crees que va a haber alguna normativa excepcional, alguna normativa probablemente, alguna modificación en cuanto a los plazos? Porque, como decimos, yo soy abogado, los abogados decimos que nadie está obligado a lo imposible, entonces acá ustedes están obligados a algo que es imposible implementarlo en febrero del 2023. ¿Cuál es tu visión? Bueno, lo primero de todo, nosotros tenemos una magnífica relación con el equipo de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. No hay que olvidar de que la ley REP es un mecanismo público-privado en el que tiene que prevalecer la colaboración público-privada y, por lo tanto, la cercanía entre la administración pública y el privado, en este caso representado por los sistemas colectivos de gestión, que son la parte regulada, en este caso los importadores de neumáticos, tiene que ser muy buena relación para avanzar juntos en la implementación de la ley REP, porque nos atañe a todos, no solo porque es obligación, sino porque como ciudadanos creemos que esta ley va en el sentido más positivo. Bien, en este sentido, nosotros, con esta cercanía que tenemos con el Ministerio, hemos sabido en varias oportunidades que nos hemos reunido con ellos, que el Ministerio no tiene intención de modificar los plazos. Es decir, el decreto tal cual está es el que se va a aplicar, puesto que en opinión del Ministerio existen mecanismos suficientes como para poder avanzar en la implementación de la ley REP sin generar más trabas que las que se están produciendo realmente por quizás un mal cálculo de los plazos cuando se redactó el decreto, pero que pues existen los mecanismos fiscalizadores adecuados a través de la Superintendencia del Medio Ambiente como para poder abordar los posibles problemas que se generen de incumplimientos, que sin duda alguna van a ocurrir, puesto que, como digo, en febrero del 2023 no va a existir ningún sistema colectivo de gestión autorizado. Y eso implica, por ejemplo, que se apliquen multas a las empresas que van a estar importando, porque no se va a dejar de importar, obviamente, un producto que finalmente es esencial y que por ley, por ejemplo, también los consumidores tienen que tenerlo en una calidad, ¿cierto? Que tiene que estar en forma, ¿me entiendes? Entonces eso, claro, pues ahí implica que finalmente uno puede decir como consumidor, bueno, a lo mejor esta multa igual me va a llegar a mí en algún porcentaje. Vamos a ver. Lo primero de todo hay que decir que las sanciones que están previstas en el decreto, que son sanciones realmente elevadas, muy elevadas, se pusieron con carácter disuasorio.
Es decir, se impusieron por el hecho para intentar evitar que algunos importadores quisieran eludir la implementación de un sistema de gestión, es decir, eludir el cumplimiento de la ley y de esa manera, imponiendo sanciones altísimas, se suponía que se iba a disuadir a estas empresas de realizar estas acciones de no cumplimiento. Bien, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir es que el sector, el conjunto, la totalidad del sector de importadores de neumáticos, por lo menos de la categoría A, que son la inmensa mayoría, es decir, son todos los neumáticos que no son la categoría B, que es los grandes neumáticos de minería, y hablo de los grandes, gigantes, es decir, estamos hablando del gran consumo de neumáticos en el país. Ningún importador va a poder cumplir y, por tanto, como decías, Jorge, nadie está obligado a cumplir lo que es imposible. En este sentido, como digo, se van a incumplir algunas de las obligaciones que están detalladas en el decreto, pero también contamos con la comprensión del Ministerio de Medio Ambiente sobre las circunstancias que nos acompañan. Por tanto, aunque evidentemente la ley está hecha para cumplirse y el organismo fiscalizador ejecutará su obligación legal, que es fiscalizar, lógicamente hará su labor, pero también tendrá en cuenta las circunstancias atenuantes que puedan surgir. Por lo tanto, todo el sector, por lo menos a la parte del sector al cual yo represento, que son prácticamente casi el 60% de la importación de neumáticos de esta categoría A, como digo, estamos muy tranquilos en el sentido de que, a pesar de que la ley es la ley, hay que cumplirla y pueden existir expedientes sancionadores, entendemos que, como vulgarmente se suele decir, la sangre no llegará al río y al final todas las circunstancias atenuantes harán que no se apliquen esas sanciones, porque en el fondo lo que importa es implementar la ley REP y alcanzar las metas que están fijadas. Por tanto, si todos estamos de acuerdo en colaborar, estamos seguros, desde luego, por lo menos en la parte del sector que yo represento, aunque existe inquietud, tenemos la cierta tranquilidad de que estamos trabajando de la mano del Ministerio y esto se va a tener en cuenta. Están todos los esfuerzos y todas las voluntades, evidentemente, que se tiene que llegar a puerto, ojalá. Sí, Jorge. María, esto están en la misma situación todas las 8 residuos que se contemplan en la ley, o solamente el sector del tema neumático está con el rechazo. No, vamos a ver, la ley REP, como he dicho antes, concierne a 6 productos prioritarios, de los cuales los neumáticos son los que primero entran en funcionamiento. Justo a continuación entran los residuos de envases y embalajes, que son un volumen inmenso, o sea, es un volumen muy superior al de los neumáticos, y además tienen una complicación, una complejidad mayor, puesto que se trata de una enorme diversidad de residuos de distintas naturalezas. Hablamos de plásticos de diferentes tipos, hablamos de vidrio, hablamos de todo lo que de cartón, de bricks, de líquidos. Estamos hablando de una inmensa cantidad y variedad de productos que se convierten en residuos. Luego vienen otros residuos, pero van implementándose progresivamente. Por tanto, lo primero que se va a implementar son los neumáticos, y hacia final del año 2023 tiene previsto también la implementación, el decreto de envases y embalajes. Dentro de ese sector que como digo, es también el gran consumo, hay varios sistemas colectivos de gestión que ya están en conformación y preparando sus operaciones para entrar en funcionamiento, ya digo, creo que, si no me equivoco, es hacia finales del año 2023, y posteriormente entrarán. Sí. A eso quería llegar con lo que usted está mencionando, Jesús María. Primero, agradecerle enormemente el que haya podido estar con nosotros y escucharlo con esa responsabilidad y con ese compromiso, ¿cierto? Como representante un poco de esta industria, por aplicar esta ley REP, que viene a ser un beneficio obviamente para nosotros, pero también para las generaciones que vienen, ojalá lleguen en el futuro, ¿cierto? Porque es una responsabilidad como ciudadanos, como bien dijo, como habitantes de este planeta también, que uno solo, y cómo tenemos que enfrentar, ¿cierto?, este tipo de circunstancias. Y por último, yo sé que nos estaba apurando el productor Central Radio, pero este programa nace con un fin pedagógico y no podemos dejar que Jesús Núñez, experto internacional,
en sistemas colectivos de gestión. No nos diga con las palabras más simples para que la audiencia entienda, ¿cierto?, qué es un sistema colectivo de gestión. Básicamente es una organización sin fines lucrativos cuyo objetivo es garantizar la correcta gestión de los neumáticos fuera de uso que se genera tras la puesta en el mercado de neumáticos nuevos. Este organismo lo que hace es organizar la gestión y se financia con las aportaciones de los importadores que lo componen, básicamente. Ahí eso va a haber una labor probablemente con organizaciones también sin fines de lucro, con startups, con empresas. ¿Cómo ahí ustedes tienen más o menos visualizado implementar la acción, digamos, de este organismo colectivo? Bien, la propia ley estipula, la ley y el decreto supremo número 8, que es el que concierne a los neumáticos, estipula que las operaciones de gestión se deben externalizar, se tercerizan a través de licitaciones públicas y abiertas, de manera que la entidad gestora, es decir, el organismo denominado sistema de gestión o sistema colectivo de gestión, debe de sacar a licitación pública y abierta la adjudicación de los contratos de recolección, transporte y valorización o reciclaje de los residuos que se generan. Por tanto, las operaciones se harán a través de empresas contratadas a través de licitaciones públicas. En todo lo largo, iba a decir ancho del país, más bien claro, estrecho del país. Pero es más largo que ancho, entonces, sí, pero se entiende perfectamente. Exacto. María Núñez, gerente general de Econeu, experto en sistemas de gestión también. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este horario. Jesús María nos dejó súper claro cómo está la situación actual y lo que se viene. Así que ojalá que, como decíamos, se llegue a buen puerto. Y le agradecemos su presencia por estar con nosotros en Innovando y Hablando y la nueva mía el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias y encantado de estar con